Bona tarda, benvinguts. Moltes gràcies d'estar aquí un dilluns més. Avui parlarem de una mica intentar somiar en temps de pandèmia, no? Intentar mirar cap al futur, però evidentment a partir del que som, a partir de la condició humana i a partir dels límits que ens caracteritzen. Per fer aquesta reflexió es necessitava per mi una persona que reunís algunes condicions especials, que és la sensibilitat per iluminar los temas oscuros de la condición humana y al mismo tiempo la capacidad poética y expresiva para transmitirlo y ponerlo de manifiesto. Y me pareció que la persona indicada era Chantal Maillard. Chantal Maillard, poeta, ensayista. Yo creo que es muy importante subrayar estas dos condiciones. Ella está formada en la Universidad de Málaga, es doctora en filosofía y enseñó allí, pero hace bastante tiempo que se dedica fundamentalmente a escribir poesía, a escribir ensayo, pero también a escribir escenografías y distintos registros, siempre en el terreno literario. Y creo que esta peculiar sensibilidad que ella ha conseguido crear un punto de encuentro entre la poesía y el ensayo es especialmente potente para una reflexión como la que le proponemos. Chantal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé de las dificultades de enfermedad que tienes en este momento y por tanto te agradezco todavía más que estés entre nosotros y pues nada, empezamos con tu intervención y después, según vayan las cosas, extenderemos más o menos el diálogo. Muchas gracias por haber aceptado y ahora te toca a ti. Muchas gracias por la invitación, Josep, y me alegro mucho estar con vosotros. Como tú has dicho, bueno, no es mi mejor momento, pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible y si no, pues me reemplazarás, que lo harás muy bien. Vamos a hablar de utopías, de mis utopías. El mundo natural podemos decir que se sostiene sobre una violencia primera que es el hambre, ¿no? Entonces, pensar un mundo en este planeta donde la violencia no existiera no es una utopía, realmente es un delirio. Un delirio que muchas poblaciones humanas compartieron. Llamaron, por ejemplo, jardín o paraíso aquel lugar en el que unas criaturas desprovistas de cuerpo vivirían en paz eternamente iguales a sí mismas, ¿no? Sin cuerpo, sin órganos dispuestos para la asimilación de lo ajeno, sin circuito de ingesta y de eyección, etéreos, esos seres existirían sin conocer el hambre, liberados de la rueda. Un paraíso no es otra cosa que un lugar en el que el hambre no existiría, en el que ni el tiempo ni el espacio para la depredación fuesen necesarios, porque el motor del mundo se habría detenido. Espacio y tiempo no son en efecto otra cosa que las condiciones de posibilidad del hambre, mejor dicho, de la actividad del hambre. Claro que podríamos soñar un mundo en el que la depredación ocurriese sin dolor o que no hubiese conciencia del dolor, en el que los seres se ingiriesen los unos a los otros en perfecta armonía, o en el que, sin células nerviosas, nos transformásemos al modo en que lo hacen los minerales al contacto con el fuego. Pero lo cierto es que todo ser teme la muerte, todo animal se defiende, huye, grita. Lo miremos desde donde lo miremos, este universo nuestro es fuera y dentro de cada ser viviente un complejo organismo autopoyético formado por miríadas de elementos que defienden junto a otros y frente a otros la reduplicación de su propio código, la multiplicación de su figura. Han hablado con respecto a esto de simpoiesis, ¿no? De creación conjunta.
pero siempre que la partícula con, es decir, el sin del simpoiesis implique un juicio de valor, a mi juicio me parece que forma parte de los discursos utópicos. Crearse con otros, junto a otros, mediante, a través, bajo o encima de otros, en la trama siempre, por supuesto, coimplicados en el entramado, no hace más amable la situación, solo hace más evidente la interdependencia de todo con todo, de todos contra todos, por, para y a pesar de todos. No, este no es el mejor de los mundos imaginables. Y como escribió Henri Michaud hace ya más de medio siglo, estos ya no son tiempos de paraísos, son tiempos para ver claro y para decidir. Podemos elegir. En nuestra mano está seguir participando o no. Bajarse de la noria es nuestra libertad. Pero si nos quedamos, que sea con todas sus consecuencias, sin lamentarnos ni hacer uso de bálsamos ni de refranes cursis. Las mariposas y la florecilla son hermosas, sí, pero la belleza no les pertenece a las cosas, es un modo de percibir, y nuestros medios de percepción no son algo gratuito, son instrumentos del sistema, medios para la supervivencia del individuo y de su especie. El animal cultural que somos llama bello a aquello que le atrae y le disuade de poner fin a su vida. Así, la inteligencia se equilibra. Lo bello es una de las muchas estrategias del sistema, una manera de atraparnos aligerando la conciencia cuando se dobla bajo el peso de la sombra. Como suicidarse contemplando los colores cambiantes del cielo en el atardecer y el horizonte en llamas al sur de las tierras del sur. Yo, como el Principito, desplazo mi silla un poco cada día, repliego el dolor de mis huesos y aplazo la salida. Utopía 1. Un mundo mejor. Voluntad de acción común. Demos por supuesto que hayamos decidido quedarnos y que apostamos, como se dice ahora, por un mundo mejor. Todos sabemos el daño que le hemos hecho al planeta, por tanto, a nuestra especie en él. Todos sabemos cuáles son las causas. Y todos sabemos que para revertir el proceso, esto habrá de realizarse a nivel global. Las acciones particulares son acciones eficaces, pero no cambiarán el mundo si no tiene lugar un cambio de parámetros en nuestra forma de ver el universo y en los valores que a tenor de ello sostienen nuestra economía privada y pública. Sin duda, estamos hablando de utopías. Es cierto que en los últimos decenios se han efectuado cambios al respecto, en ámbitos privados sobre todo, pero es evidente también que no es suficiente. Ahora bien, para que los gobiernos apoyen las medidas necesarias, deberá de darse una serie de factores encadenados. 1. Que los gobiernos estén formados por personas competentes con voluntad de acción conjunta, para lo cual se necesita, 2, una mayoría de votantes con capacidad para pensar más allá de sus intereses particulares, esto es, una población educada políticamente. Por educación política entiendo una educación que sea a la par ética y sentimental, porque la teoría no sirve de mucho si no se es capaz de actuar en consecuencia. Para ser capaz de actuar para el mayor bien de todos, humanos y no humanos, es necesario que lo ético vaya acompañado de una educación sentimental. Claro que para ello necesitamos tener, 3, un sistema de educación que tenga en cuenta ambas cosas, lo cual a su vez requiere, y aquí es donde la pescadilla se muerde la cola, 4, dirigentes competentes con voluntad de propiciar este tipo de educación. Y volvemos pues a la primera casilla. La utopía
hallar el modo de sacarle a la pescadilla la cola de su boca. Utopía 2. La abolición de los partidos. Revisión del sistema democrático. El sistema democrático tiene sus vicios, eso lo sabemos ya muy bien. Uno de ellos atañe a la mayoría, otro a los partidos. Con respecto a lo primero, diré tan brevemente que la mayoría nunca piensa bien. Mejor dicho, no piensa, solo opina. Y cuando la mayoría se mueve, como es generalmente el caso, guiada por opiniones que a su vez son fomentadas por intereses personales y excitadas por movimientos sentimentales, la acción que de ello deriva nunca es correcta. Con respecto a los partidos, apuntaré tan solo que, como nos recordaba Simone Weil, la idea de partido no entraba en la concepción política de la Revolución Francesa de 1789, sino como un mal a evitar. No lo pudieron evitar, claro está. Los partidos, es curioso, empezaron a la vez que el terror. Y con el terror, el totalitarismo. Todo partido es totalitario en germen y en aspiración, decía Weil. Porque claro, un partido, como lo dice bien la palabra, nunca es la totalidad. Un partido es una parte de una totalidad y por tanto, por definición, ningún partido defenderá el interés de todos, sino el interés de unos contra el de otros. La utopía aquí consiste en pensar que en una sociedad políticamente educada no habría necesidad de partidos, salvo para debatir cuestiones de infraestructuras, en las que sí caben preferencias, pero nunca en cuestiones de justicia pública. Los partidos, no lo olvidemos, no siempre los lideran personas debidamente cualificadas. No deja de ser significativo que para liderar un partido no se requiera tener un máster en ciencias políticas, ni, lo que es más importante, pasar una prueba de aptitudes en la renuncia a los propios intereses en el ejercicio de las funciones públicas. La democracia, dicen, es un mal menor. Yo no estoy segura. De lo que no cabe duda es de que puede mejorarse. Utopía 3. De la moral del semejante a la ética de la compasión, los marcos de pertenencia. La convivencia de la gran mayoría de las poblaciones humanas se ha regido por el principio de equivalencia. El principio de equivalencia se establece a partir del reconocimiento de una igualdad o de una semejanza. La capacidad de ver el otro como un igual o un semejante. Y cuanto más datos sean similares en esto, misma especie, misma raza, misma lengua, mismas fronteras, mismos enemigos, mismos caracteres genéticos, misma sangre, etcétera, etcétera, pues más semejante será el otro para mí. Entonces se forman los cercos, de mayor a menor, porque entre los semejantes también los hay que son más semejantes y otros que menos, según el género, la clase social, las relaciones familiares, la afición, el partido político, etcétera, etcétera. Todo lo que nos une nos distingue de los otros. Todo lo que nos asemeja nos separa. Todo mismo hace del otro el otro. La moral del semejante es la que nos protege del otro, el desemejante, el diferente. La máxima no dice, fijaos, no hagas al otro lo que no quisieras para ti, o trata al otro como a ti mismo. No, lo que dice es, trata a tu semejante como a ti mismo. Pero, ¿dónde acaban mis límites? ¿Cuál es el cerco en el que me incluyo? ¿Hasta dónde soy capaz de abrir mi cerco, de ensanchar mis marcos de pertenencia?
el principio de equivalencia, desde mi punto de vista, ha quedado obsoleto. Es indispensable pasar de la moral a la ética. A diferencia de la moral, la ética atiende al hábitat, y el hábitat es un complejo tejido de múltiples extractos entretejidos, superpuestos, de partículas que actúan en perfecta interdependencia. Necesitamos una ética cuya justicia no se entienda como equivalencia, sino como equilibrio, cuyos valores no se basen en una semejanza restrictiva, sino en la conciencia de una semejanza radical, la pertenencia a este mundo. Y a partir de allí, el respeto, la comprensión, la atención y el cuidado. Utopía donde las haya, que enuncio mientras vemos acrecentarse en todas las pantallas el número de grupos, de afiliados. Tanto es el miedo de cada cual a sentirse perdido entre la multitud. La utopía 4, sobre la que no me voy a extender porque nos llevaría a otro sitio, sería precisamente la de un mundo compasivo, un mundo en el que todos se pusieran de acuerdo para tratar de eliminar el dolor de este mundo en nuestra especie, pero también en las demás especies, en el planeta en general. Y bien, nos cuesta salirnos en esto de los patrones antropocéntricos. Por eso otorgamos derechos a los grandes simios, creemos que podemos otorgar derechos, ¿no?, a los animales, pero sin embargo no a los mamíferos, ni a los pájaros, ni mucho menos a los peces, a los que parece que no sepamos entender lo más mínimo, ni a las medusas, las salamanquesas, o el reino vegetal, por supuesto, en fin, todo lo que no demuestra su padecimiento de forma parecida a como lo hacemos los humanos, ¿no? Evitar el daño, paliar el sufrimiento es evitar el daño. Utopía 5, etopolítica y ecosofía. Es indispensable que sustituyamos tanto la economía, el oikonomos, y la ecología, el oikologos, por una ecosofía, una oikosofía. Lo primero, de la economía a la ecosofía, significa que sustituyamos la gestión, nomos, de lo privado, oiko, por una sabiduría, sofía, del hábitat. Sustituir la gestión de lo privado por una sabiduría del hábitat. O dicho de otra manera, que reemplacemos el cálculo y el valor del beneficio por el valor de la convivencia. Lo segundo, que pasemos del discurso acerca del hábitat a la comprensión del hábitat, ¿no?, del logos a la sofía, al hábitat del que formamos parte. Esto supone invertir los términos de pertenencia, claro. La Tierra o el universo no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. No se trata de proteger tampoco, sino de comprender, de cuidar, de respetar. Hablo pues de una transformación de la conciencia de un sujeto que piensa el mundo, los otros, lo otro como objeto, con la distancia correspondiente, a una conciencia del suceder con. Pensar en términos de suceder con es pensar en términos de interdependencia en vez de en individuos monádicos. Los cuerpos no son escafandras, son galaxias. Piensen en los millares de seres que nos habitan, se relacionan, se multiplican. Piensen en las metamorfosis que tienen lugar en nuestro interior. Seres que mutuamente se fagocitan, se expulsan, se entretejen. Y así como es arriba es abajo, decía Paracelso, ¿no? Así en lo microscópico como en lo macroscópico. Tejidos de interdependencia,
Es la expresión que utilizó la filósofa de la ciencia Isabel Stengers, tejidos de interdependencia tanto sociales como biológicos. Stengers decía, importa pensar como piensa nuestra ciencia. Necesitamos una revolución copernicana en nuestra concepción del universo. Ver globalmente implica modelos que enfoquen globalmente. Y esto no se logrará si no le devolvemos a la intuición el papel que ha desempeñado desde siempre en la recepción del entorno antes de que la razón se hiciera cargo de la parte que no le corresponde. Esto, repito, no reemplazará el sistema del hambre por otro mejor, pero al menos quizás podamos vivir en él de mejor manera. Utopía 6. Los hombres son hierba, modelos, otro modo de pensar, decir. Antes comentaba que importa pensar como piensa la ciencia. En el cómo se piensa está, por supuesto, incluido el lenguaje con el que se piensa. Según sea el lenguaje, expresiones, formas gramaticales, ritmos, etc., así será nuestra forma de pensar. A menudo recuerdo aquellas hermosas páginas de Gregory Bateson que llevaban por título Los hombres son hierba. A aquel científico poco ortodoxo le habían reprochado a menudo pensar en términos poéticos más que en términos científicos. Y en vez de defenderse de ello, Bateson se tomaba la crítica como un elogio y explicaba algo así como que el universo no actúa silogísticamente, sino metafóricamente. Recordaremos aquella primera forma modélica, bárbara, del silogismo aristotélico, ¿verdad? Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, luego Sócrates es un hombre. Como dijo una vez el constructivista y cibernético Heinz von Foster, el silogismo es aquella máquina trivial en la que si metes a tus amigos, todos salen cadáver. No podemos imaginar cuántas veces hemos tenido que recordar la mortalidad del pobre Sócrates para aprender a funcionar también nosotros como una máquina trivial. Si esto, entonces aquello. Si le doy al interruptor hacia arriba se enciende, si hacia abajo se apaga. La educación nos convierte en máquinas triviales. Repetimos lo aprendido. Y si nos rebelamos, lo hacemos de la misma manera. No cambiamos el modelo, la forma de pensar y el lenguaje. Las ciencias han seguido hasta ahora la misma lógica. Y es eficiente en muchas cosas, es innegable. Pero no lo es tanto a la hora de pensar la vida o el funcionamiento de nuestra mente. Según el esquema silogístico, los hombres son mortales porque esa es la conclusión que está dada y es requerida por la premisa. Todo silogismo es una redundancia. Bateson prefería pensar siguiendo el esquema metafórico que los hombres son hierba, y no le faltaba razón. La metáfora establece conexiones entre conjuntos semánticos alejados los unos de los otros por medio de la coincidencia, a menudo insignificante, de uno tan solo de sus elementos. Ilegítimamente, la metáfora permite hacer extensiva esa similitud a la totalidad de los dos conjuntos, de modo que ambos universos se fusionan y al hacerlo se enriquecen mutuamente de forma inesperada. La hierba muere, los hombres mueren, los hombres son hierba. Si logísticamente incorrecta, la proposición sería evidentemente repudiada. Sin embargo, imagínense las derivaciones a las que puede dar lugar este elemento conjunto si partimos de él para pensar la vida. La vida no es solo biológica, ni mucho menos animal. La vida es también mineral, atmosférica, acuífera, etc. Todo crece y decrece, todo se reproduce, todo muere.
¿Quién no se ha admirado alguna vez ante la semejanza entre el patrón estructural del delta de un río y el de un árbol, por ejemplo, o el de las nervaduras de una hoja? Cosas del arte, dirán. Sí, por supuesto. El arte trabaja con la metáfora. Un grave insulto, sin duda, para un científico como Bateson, ser tachado de artista, pero él no se lo tomó como un insulto, sino como un elogio. No tengo dudas de que la metáfora es el sistema más adecuado para pensar actualmente en términos de suceder con. No tengo dudas tampoco de que pueda ayudarnos a pensar esa que sigue siendo para nosotros la gran desconocida, nuestra propia mente y sus niveles de conciencia. El universo es un gran análogo, funciona por resonancias analógicas, que no es una lógica deductiva, sino conectiva, interconectiva, lógica de transportes, interportadores, interferentes. Utopía 7. Educación sentimental, ideas y emociones, desarticulación de los sentimientos, observación de la mente. Es posible erradicar la codicia y la ambición, limitar la voluntad de poder a lo que necesitamos para nuestra supervivencia y la de aquellos de los que somos responsables. ¿Es posible? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo actuar sobre una materia que no conocemos, de la que ni siquiera somos conscientes? ¿No habremos de saber primero de qué se trata? La propia mente parece ser lo último de lo que tenemos noción, debido sobre todo a que confundimos nuestro propio yo con lo que en ella se procesa. Conviene, por tanto, en primer lugar, elaborar la distancia que nos permita verla funcionando. La mente, por así decir, nunca deja de salivar. No hay mente, en realidad, lo que hay es proceso, saliva, un hilo de saliva en el que van enhebrándose las representaciones como las cuentas de un collar al que llamamos yo. Importa saber cortar ese hilo, desarticular las conexiones. Por educación sentimental entiendo aquel adiestramiento que nos permita, 1, asistir al proceso, 2, desidentificarnos de lo que en él ocurra, 3, ver cómo nuestros movimientos reactivos, eso que llamamos emociones, dan lugar a lo que llamamos sentimientos cuando se asocian a determinadas ideas, valores inculcados, hábitos de pensamiento, repeticiones varias, y cómo estas amalgamas sentimentales viene a añadirse automáticamente la creencia de que tales estados son míos. Yo siento, decimos, sin darnos cuenta de que ese yo se ha ido fabricando en el proceso, de que se siente lo que se piensa y que el sé es siempre cualquier cosa menos un acto libre. La acción libre es aquella que se realiza sin condicionamientos y eso no ocurrirá mientras sigamos adheridos a cada uno de nuestros actos mentales. Aprender, pues, a retirarse y observar, reemplazar la agitación por la atención, dejar de alimentar el proceso, entrar en calma, reemplazar los prejuicios por el juicio lógico, las creencias por la humildad, las opiniones por el conocimiento, las pasiones por la ecuanimidad. ¿Es esto una utopía? Personalmente, no tengo dudas de que en épocas oscuras, y cuál no lo ha sido, la educación que se precisa es esa observación de la mente, como mínimo. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Chantal.
Si te parece, te planteo algunas cosas y quieres comentarlas. Es difícil intentar intervenir en un texto tan cumplido, tan redondo, tan cargado de sensibilidad y de cumplimiento de lo que para mí es un elemento articular de toda la reflexión que tú has hecho, ¿no? Que es cómo establecer en unos tiempos en que la ciencia goza de una reputación que está por encima de las otras formas de conocimiento, cómo hacer posible que haya una real sintonía entre la ciencia y los otros modos de entender que definimos genéricamente como cultura, o a veces hablamos de humanidades. Es decir, la ciencia llega hasta donde puede, y tú haces esta expresión poderosa refiriéndote a la parte que le corresponde a la razón. Pero hay otras partes más allá de la que corresponde a la razón, y estas partes tienen que saber asumir la ciencia, pero al mismo tiempo la ciencia tiene que saber asumir estas otras partes. Digamos, creo que aquí hay una dialéctica central del pensamiento que tú planteas, me parece. Sí, sí, ciertamente. Yo pienso que quizás el problema es que es darle a los científicos el tiempo suficiente para que en esos ratos puedan ocuparse también de otras cosas, ¿no? De otras partes de la cultura. Que un científico, por ejemplo, pues no esté centrado exclusivamente en la pequeña parte que le corresponde, sino que tenga la posibilidad de acceder pues, a los textos de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, que hay personas que piensan intentando bueno, conectar, digamos, los distintos ámbitos, como tú dices, ¿no? Y bueno, eso puede hacer que los mismos científicos hagan funcionar también más quizás unas partes que no suelen utilizar tanto, que es la capacidad creadora, metafórica, en vez de la capacidad deductiva. O sea, no es que haya que dejar de lado la capacidad deductiva, ni muchísimo menos, ¿no? Sino hacerlas correlativas. Yo creo que aquí juega un papel importante el concepto de la cuestión del arte, ¿no? Porque el arte es un modo de conocimiento completamente distinto del conocimiento científico. Conocimiento científico, por definición, es de universales. Leyes con pretensión de ser universales. El arte, más bien, es lo contrario. El arte es construcción de singulares. Y en realidad, el arte genera consigue dar entidad a lo que es singular, lejos de un principio de entendimiento universal, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión central de esta reflexión. Sí, pero a mí me da la impresión de que los universales a los que te refieres precisamente no son tan universales como lo dice la palabra, porque en realidad se trata de universales teóricos, se trata de ideas, y las ideas son siempre iguales a sí mismas, ¿no? No hay manera de llevarnos realmente hacia lo universal de esa manera, porque yo siempre he dicho, me estoy disociando porque me veo a mí misma cuando hablo, entonces preferiría preferiría verte a ti porque no sé a quién me dirijo, pero bueno. En lo poético, por ejemplo, que llega muy fácilmente a otro, es precisamente porque, como dices bien, se habla de particulares, pero esos particulares se universalizan.
no sé si me, Sí, no sí, sé, no sé si me estoy sí, sí, explicando. sí, sí. Mientras que los universales científicos son, bueno, las famosas ideas de Platón, ¿no? Sigue siendo eso, es decir, universales inamovibles, idénticos, porque claro, la ciencia necesita para sus pruebas y sus confirmaciones que no haya movimiento en los ítems con los que trabaja, claro, ¿eh? Pero eso no nos lleva realmente al conocimiento de la realidad misma. ¿Por qué? Porque la realidad no es idéntica a sí misma prácticamente nunca, ¿no? O sea, es cierto que tiene patrones de repetición, pero aparte de esos patrones de repetición, está continuamente en fusión, está continuamente en movimiento, está continuamente transformándose. Tenemos ahora la prueba con el dichoso virus, se transforma todo. Entonces, ¿de qué universales realmente estamos hablando? ¿No? Es necesario que la ciencia se dé cuenta de que tiene que buscar en los medios transformativos en esa interdependencia fusional de todo con todo. Y bueno, de alguna forma sí que lo harán, me imagino que lo hacen, pero mientras trabajen con esos universales científicos, quizás no logren percibir la realidad más allá de los presupuestos teóricos que ellos tienen. Y por tanto, lo que decías tú de que en cambio los particulares se universalizan es precisamente porque, para decirlo al modo de Montaigne, nosotros nos construimos en la relación con los demás. Y es en este Sí, momento que él llama experiencia sí, que nosotros pasamos de lo particular a lo colectivo, ¿no? sí, 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 totalmente, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo siempre esta anécdota de Akhmatova, ¿no? Cuando estaba haciendo cola para ir a la cárcel a ver a una persona, a su hijo me parece que era en la cárcel, y una de las mujeres que estaban haciendo cola con ella le pregunta, pero usted es capaz de decir esto? Y dijo, sí, soy capaz. Claro, de transmitirlo mediante la palabra poética, ¿no? ¿Por qué? Porque se universalizan las experiencias de esta manera. Y sin embargo, bueno, pues los recursos poéticos no son los recursos científicos, son recursos tipo Bateson, ¿no? De que los hombres son hierba. Y eso funciona, es decir, da lugar a eh, conclusiones de formas distintas. La, la secuencia de tus utopías es de alguna forma, digamos, como una escalada, ¿no? De lo más a ras de tierra, para decirlo así, hasta lo más profundo, ¿no? Esta es un poco la lógica de estas 7 utopías, ¿no? Sí, sí, más o menos sí, sí, no lo había pensado, pero sí. Eh, Quizás otra utopía fuese que la última utopía fuese en realidad la primera. Y Es es, decir, que, bueno, que los mismos gobiernos, ¿no? sí. Las mismas personas que conforman los gobiernos pudieran ser personas que supiesen manejar su mente. Claro que allí también hay un fondo oscuro bastante peligroso, porque depende quién puede manejarla, para bien o para mal. Pero, en fin, yo apuesto por ese conocimiento porque creo, me parece a mí que ese conocimiento tiene que ser para bien en general. Y por tanto, como dije antes, que haya, por supuesto, una mayoría de personas educadas de esa manera que puedan, votar a las personas que los dirijan de esa manera, ¿no? Si es que hay alguien que tenga que dirigir a alguien, claro. Esa es otra. Si hay quien se incorpora a la conversación, si alguien quiere plantear alguna cuestión aquí. Ara et porten algú.
Sí, a mí me gustaría saber qué papel tendrían aquí el arte, ¿no? Como lo ha preguntado antes. Has hablado mucho de los científicos, pero me gustaría saber cuál sería el papel de los artistas o del arte en ese conocimiento, en esas utopías. Bueno, en realidad no he parado de hablar de ello, porque el que los hombres sean hierba, realmente eso pertenece a la esfera del arte, es decir, bueno, de las artes, si consideramos la poesía, y yo la considero como tal, ¿no? Como un arte. El arte es precisamente aquello, las artes, aquello que pueden llevarnos a una mayor empatía, una mayor universalidad comprensiva entre todos nosotros y transmitir otros tipos de valores también que tengan más que ver con esa interdependencia de los distintos reinos, como los llamamos, ¿no? De los distintos... Es que hemos partido la realidad en pedacitos, ¿no? Está lo atmosférico por un lado, los vientos son atmosféricos, pero no son minerales. Los minerales no son, no son mareas, y las mareas no son cuerpos y las medusas no son hombres. Yo creo que en todo se mueve al unísono, todo hay un mismo patrón. Y si no vemos esa realidad en su totalidad, de esa manera mal vamos. Si la troceamos, cogemos un trocito, la analizamos, deducimos y tal, pues vamos a... O sea, nuestra medicina envenena tanto como cura, ¿eh? O sea, no, quizás haya otro modo de hacer las cosas, pero ese otro modo necesita otro pensamiento, otra forma de pensar. Y eso, las artes pueden colaborar y colaboran, de hecho siempre han colaborado mucho en ello. ¿Alguna cosa más? Yo quería, si ya te dejamos descansar, quería plantearte una cuestión que me parece central en toda tu reflexión. Tú pones un eje central en la educación, ¿no? La educación que le llamas sentimental, ideas y emociones, ¿no? Para erradicar la codicia y la ambición, limitar la voluntad de poder a lo que necesitamos. Ciertamente es fundamental. Pero claro, aquí está la esencia antropológica, es decir, nacemos del hambre y la finitud y sobre esto se construye algo que algunos han llamado la voluntad de poder, que no sé si es erradicable, ¿no? Y entonces me parece que aquí hay una cuestión central, ¿no? Sí, pero en ese tipo de educación que yo, utópico, precisamente hay límites para poner a esa voluntad de poder. Es decir, la voluntad debería ceñirse exclusivamente, y creo que lo he dicho, a lo necesario para sobrevivir. Eso lo hace cada animal, lo hace cada especie, y por supuesto lo hace en contra de otros animales, pero no voluntariamente en contra, sino simplemente porque tiene que alimentarse de ellos. Y ese es el terrible círculo en el que estamos y del que no nos vamos a librar mientras nos quedemos en la rueda. Y he dicho también que podemos salirnos, ¿eh? Nadie nos impide salirnos. Pero la voluntad de poder es actualmente la transformación del hambre en ansia. Es decir, ya no es el hambre del animal, es un hambre acrecentada, multiplicada, un hambre continuamente insatisfecha que busca satisfacerse de múltiples maneras. Y que una vez que parece que se ha satisfecho en algo, vuelve a la insatisfacción directamente y busca más cosas. Entonces esa propensión a la acumulación, eso ya no es hambre, eso es ansia. Entonces la educación, y cuidado también con la palabra educación, porque claro, está la perversión de la educación, que es dirigir de una manera determinada. Por eso es una utopía. A ver, porque ¿quién enseña? ¿Quién educa? ¿De dónde?
a partir de qué, ¿no? Pero ese tipo de educación, tal como yo lo entendería, o lo entiendo, es precisamente la que pone freno al ansia porque revierte el ansia en hambre y la limita. Por tanto de alguna manera nos vuelve a los fundamentos, digamos, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Te dejamos descansar, te agradezco mucho el esfuerzo y espero que la próxima pueda ser aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Chantal. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos.